Bienvenidos a la entrevista del día en Antofagasta Televisión. El diputado Giorgio Jackson en Antofagasta se dio la tarea junto con Revolución Democrática a buscar estas firmas que necesitan para constituirse como partido político, una práctica que también han hecho otros movimientos en nuestra zona. Está con nosotros el diputado para conversar de este tema y también de otros. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo les fue justamente en esta recolección de firmas? Tarea no fácil a lo largo del país, distintos movimientos lo han replicado, algunos ya se constituyen como partidos políticos, sin embargo otros todavía están en esa misma tarea. Sí, no es fácil, hay que reconocer que cuando uno llega a distintos espacios, en este caso estuvimos en el Paseo Prat, por su afluencia de público, por la cercanía con la notaría, es evidente que la gente está molesta con la política, pero cuando nosotros hemos comunicado lo que hemos hecho, principalmente desde el movimiento estudiantil, que es de donde nacemos, luego la trayectoria que hemos tenido hasta que pudimos obtener la elección parlamentaria en la que me toca asumir como diputado y posteriormente distintas denuncias que hemos tenido con respecto a la influencia del dinero en la política, con respecto a cómo disminuir el sueldo de los parlamentarios y hacer una política en pos de la gente y no en pos de los propios políticos. Yo creo que se ha entendido que el sentido de transformación que nosotros queremos transmitir y mucha gente ya nos está empezando a respaldar, solo que, como te decía, es difícil hacer concordar esa voluntad con el momento específico de la firma en la notaría para que la gente se suma al proyecto. Y ahí hay un desafío importante, pero hay un territorio que viene trabajando hace un buen tiempo, que yo al menos estoy muy convencido que van a lograr conseguir no solo la firma, sino un trabajo permanente en pos del bienestar de los antofagastinos y antofagastinas. Requieren cerca de 460 firmas más o menos en esta zona, en la región de Antofagasta, y en particular, ¿hasta cuándo tienen plazo? Porque de no lograrlo en cada uno de los territorios del país, no podrán constituirse finalmente como un partido político, ¿verdad? Sí, para nosotros una prioridad bastante grande el poder constituirnos como partido para que cuando lleguen las elecciones no estén los mismos de siempre en las papeletas. Eso es bien importante. Acá las barreras que se nos han puesto de distinta índole para conformar partidos políticos no es que nos afecten a nosotros, sino que afectan a los propios vecinos y vecinas de los distintos territorios en Chile, que se les impide tener otras opciones que las mismas que se han repartido el poder durante tanto tiempo. Por lo tanto, nosotros también le hacemos un llamado a las personas a que, si es que creen que no quieren tener las mismas opciones al momento en que hayan elecciones, que se las jueguen por alguna de las opciones. Nosotros al menos estamos haciendo presentando esta humilde alternativa desde Revolución Democrática, que tiene estructura nacional, en la cual todos los militantes pesan lo mismo al momento de ejercer las opiniones y las posiciones, y los invitamos a que puedan revisar en nuestra página web www.revoluciondemocratica.cl nuestros postulados, lo que estamos teniendo como propuestas para que ojalá puedan ayudarnos, no solamente a hacer partido, que es un instrumento, sino al fin que es cambiar las cosas injustas que vivimos actualmente. Diputado, usted habla de cambiar las cosas o un poco también nombres distintos en la papeleta. ¿Cómo se lee para aquellos, a lo mejor, vecinos que están pensando quizás en esta nueva apuesta que se hace con el movimiento, cuando uno piensa que, por ejemplo, Revolución Democrática en un minuto apoya a Michelle Bachelet con un partido, con lo que ella significa, con la tradición que ella tiene, cuando había también incluso división, recuerdo yo, dentro del propio movimiento de Revolución Democrática, si ir en ese apoyo o no? Usted sale finalmente apoyando. O sea, ¿cómo se entiende hoy desmarcarse quizás de esos partidos políticos más tradicionales o figuras políticas más tradicionales? Porque cuando tenemos un espacio en la opinión pública tenemos que hacernos responsables de nuestros hechos, y como tú bien dijiste, cuando hubo una segunda vuelta entre Evelyn Matei, que tenía un programa muy conservador y muy neoliberal, y otro programa que recoge algunas de las banderas del movimiento estudiantil, independiente que después digamos si es que se han cumplido o no, en ese momento habían dos opciones claramente distintas, y nosotros siempre apostamos por la incidencia. Por lo tanto, no hay ningún arrepentimiento con respecto a, en una segunda vuelta de esas dos opciones, ejercer una opinión. Sin embargo, no hemos sido en ningún caso complacientes con respecto a los actos del gobierno. Los hemos criticado cuando, por ejemplo, en temas laborales, en temas medioambientales, en temas del sueldo mínimo, no han estado a las alturas de las expectativas, y en otras cosas hemos apoyado cuando hemos sentido que se están haciendo las cosas bien, pero nosotros al menos no nos fijamos en quedar mal o quedar bien por decir o no una opinión, sino que la emitimos, nos hacemos responsables de eso, pero no por eso estamos sujetos a obediencia o a subordinación frente a los bloques políticos, porque nosotros también los queremos desafiar. Diputado, pero ese apoyo que a lo mejor se da es a cambio de que a lo mejor unas de esas propuestas que surgen, usted lo decía, de estos mismos movimientos, estén presentes en el gobierno, por ejemplo, Asamblea Constituyente fue una de ellas. O sea, ¿hay algunas cosas que sí se hayan cumplido de lo que ustedes a lo mejor pidieron a cambio de ese apoyo político de alguna manera? Nosotros no pedimos un cambio, sino que nosotros quisimos
incidir, no pedimos, no pedimos nada a cambio como una transacción, sino que frente a esa coyuntura tomamos una opción que fue hace más de 2 años atrás, 2 años y medio atrás, y lo que nosotros hoy día estamos abogando por las mismas luchas. O sea, el que la educación sea considerada un derecho ha sido una pugna porque al interior de la coalición de gobierno hay distintas visiones de esto. Hay sectores más conservadores y hay sectores que apoyan esas demandas. Con respecto a cómo influye el dinero en la política, yo diría que hay distintas opciones. A pesar de que eso es una materia transversal, es difícil confiar en los distintos partidos políticos que tienen miembros que fueron mojados literalmente por las mineras, por las empresas grandes, para ejercer una opinión favorable a ellas al momento de legislar. Entonces nosotros al menos hemos estado abogando por transparencia, porque el dinero no influye en la política, por procesos como la Asamblea Constituyente, que nosotros esperamos que este proceso que se está llevando a cabo desemboque en ella con la afluencia de todos los chilenos y chilenas, y también en materia de educación, que han sido de los temas más fuertes que hemos puesto sobre la mesa. Pero cada vez estamos experimentando una apertura a otros temas que quizás en el primer momento no estaban tan enfocados y hoy día emergen como problemas sociales y nosotros estamos disponibles ahí para abordarlo. ¿Ve con buenos ojos o con decepción, como han dicho otros, el proceso de gratuidad que, por ejemplo, ya estamos viviendo este 2016, como está una gratuidad mucho más acotada de lo que a lo mejor se busca, que viene de ese movimiento también? Sí, la verdad es que nadie podría decir que eso es por lo que hemos luchado, pero tampoco podemos desconocer que hoy día hay estudiantes que van a empezar a estudiar gratuitamente y que eso era impensado hace 6 años atrás. Estamos ni siquiera a medio camino, yo diría menos de medio camino, porque se avanzó en una solución a través de ley de presupuestos que no es lo ideal. Yo lo critiqué desde el minuto en que se anunció. Ahora, este año tenemos la oportunidad de avanzar en un proyecto integral de educación superior que garantice la educación como un derecho, que potencie las regiones como polos regionales y no solamente que los buenos estudiantes de acá se vayan a Santiago o a Concepción o a Valparaíso, sino que estudien en sus regiones, potenciar las universidades estatales regionales para que se conviertan en polos de desarrollo e interactúen también con el mundo del trabajo, con el mundo de la innovación. Y ahí esperamos nosotros hacer nuestro aporte desde la Comisión de Educación, y cualquier comentario, idea que precisamente que nos están viendo tengan, felices de recibirla y poder trabajarla también con la gente que está trabajando acá en Antofagasta. De Revolución Democrática van a surgir ¿qué otros temas? La educación sin duda ha sido un tema país que ya se tomó la agenda, y otros temas de protección social, pero hay muchos otros que, por ejemplo, a esta zona le interesan bastante. Movimientos importantes se han levantado en los últimos años en torno a la contaminación. Recientemente tuvimos los resultados o conclusiones de la Comisión Investigadora por Contaminación, que conformaron varios parlamentarios, y donde la ciudadanía siente que igual no se consiguen a lo mejor muchos avances también en esto. Hay temas importantes como la contaminación, sobre todo en una zona minera que tiene lo que indicábamos, a lo mejor el poder del dinero por delante de otras iniciativas. Bueno, exactamente. O sea, muchos de los miembros de Revolución Democrática acá han estado activamente trabajando en las organizaciones sociales que han levantado, por ejemplo, el tema de este polvo te mata. Y otros temas, porque nos interesa que en el país exista un desarrollo sustentable, no un desarrollo que nos vaya matando a nosotros mismos. Eso sería absolutamente absurdo. Y por otro lado, otros temas que han emergido tienen que ver con, por ejemplo, la situación de la migración, ¿no? Que es un fenómeno que despierta muchas pasiones, desata muchas pasiones, y que nosotros esperamos este año que el gobierno ingrese una nueva ley de migración que permita darle un enfoque de derechos humanos y que no genere los conflictos que hoy día está generando entre la población nacional y la población extranjera, que desde nuestro punto de vista tiene todo el derecho a venir a buscar nuevas oportunidades y también tiene las mismas responsabilidades que tienen que tener los chilenos a la hora de cumplir las leyes que todos tenemos que cumplir. Entonces ahí hay un desafío importante que en zonas como esta o en el distrito que me toca representar, como es Santiago Centro, son centrales, como la migración. Y ahí cualquier experiencia que tengan las organizaciones de acá, estuvimos en un foro hoy día con el movimiento Migración, estuvimos con el Instituto de Derechos Humanos, estuvimos con la gente de la asesoría jesuita migrante. Todos ellos pueden confluir también en una conversación para avanzar a una legislación que permita que convivamos en paz. Los migrantes y quienes estamos nativos de la tierra nacional. Usted ha tocado un tema central también en esta zona, ¿cierto? Como es la migración. Recuerdo que cuando iniciábamos los debates en esta misma zona para la elección de diputados, ¿cierto? Que ya llevan algunos un tiempo ejerciendo, estaba el proyecto de un cambio a la ley migratoria actual, que es casi de los años 70, un poco 75. Ya no, exactamente, y no tiene aplicación, no está vigente.
gente hoy. Sin embargo, eso sigue durmiendo en el Congreso, no hay muchos acuerdos. ¿Cuesta conseguir los votos para temas que usted dice son importantes en su distrito y quizás Revolución Democrática a nivel local se los ha planteado también como a modo de defensa en el Parlamento para poder lograr avances en ese tipo de leyes? Sí, nosotros hemos hecho todo tipo de gestiones a través del Ministerio del Interior, su subsecretaría y la Dirección de Extranjería, el Departamento de Extranjería e Inmigración, para poder acelerar todo lo que sea el trámite de esta indicación sustitutiva. El gobierno anterior de Sebastián Piñera presentó un proyecto, durmió, por cierto, y ahora el gobierno se había comprometido en campaña y lo ha comprometido hace un buen tiempo a ingresar una indicación sustitutiva, es decir, que reemplaza los elementos centrales por un enfoque distinto al que se tenía del gobierno anterior. Se criticaba el enfoque que era solo laboral, ¿no? Se criticaba que era solo laboral y no en cuanto a el desarrollo humano que permite que haya una convivencia pacífica y un desarrollo integral de la población migrante. Entonces, esperamos eso, no lo hemos recibido aún. Y yo al menos espero durante este año ponerme a trabajar firme tanto en educación superior, que es una comisión en la que estoy, en materia de población migrante, o sea, de cuál va a ser la ley migratoria, y también en materia de ciencia y tecnología, que son aspectos que también me apasionan muchísimo y esperamos poder contribuir. Diputado, de alguna manera también es importante, lo tocaba recién usted, el financiamiento de la política. Están en vías, Revolución Democrática, de constituirse como partido. De lograrlo, finalmente también van a tener que entrar a la carrera política, a las campañas, a proponer sus candidatos y lo que requiere recursos. ¿De qué manera también se plantea? Porque una cosa es lo formal, que puedan constituirse como un partido político y tener que competir con maquinarias, como indicarían algunos, ¿cierto?, políticas que ya tienen toda una forma de hacer las cosas en campaña, sobre todo para las elecciones que vienen prontamente en octubre. Sí, nosotros la prioridad es constituirnos como partido porque va a ser una herramienta, un medio para un fin. El fin es cambiar las cosas, no es conseguir un puesto. Y así como constituirnos como partido, probablemente el otro hito sean las elecciones municipales, que es otro medio. Por ejemplo, estar representado en el Consejo Municipal o estar participando de un gobierno local para poder cambiar las cosas. Y ahí al menos nosotros estamos absolutamente a disposición también de otras organizaciones que estén en la región, en la comuna o en las distintas comunas a lo largo del país para ponernos a disposición de un trabajo colectivo. Lo que sí hemos dicho y hemos acordado es que nosotros al menos no formamos parte de la nueva mayoría y vamos a ir a competirle en concejales a los distintos partidos que ya han estado configurados. Por lo tanto, esperamos ver cuánta fuerza acumulamos en las distintas regiones para poder ver el caso a caso. Van a haber regiones donde quizás todavía no tengamos la fuerza necesaria para presentar una lista completa a concejales. Van a haber otras comunas que sí, pero nuestra voluntad está en desafiar a quienes han mantenido mucho tiempo el poder sin hacer los cambios necesarios, o más bien todo ese discurso aparece en campaña, pero tras la campaña imperan más los intereses de la bajada de línea directa del partido o a veces de los intereses económicos que financiaron las campañas. Nosotros al menos vamos a hacer prácticas totalmente transparentes con respecto a lo que prometemos y lo que hacemos. Bueno, el tiempo nos dará la razón o no, pero al menos merecemos el beneficio de la duda para que la gente ojalá se involucre. ¿Y cuál es esa lista que pretenden de manera tentativa quizás levantar en Antofagasta? Hemos conocido a algunos líderes, lo hablábamos recién, ¿verdad?, desde No Más Quemas o Este Polvo Te Mata, que se sienten muy cercanos quizás a lo que es Revolución Democrática. ¿Son nombres tentativos para poder ocupar cargos de representación popular? Yo creo que es temprano todavía para anunciarlo. Las campañas tienen un plazo. Nosotros, como te decía, no queremos ensuciar de nombres eventuales de campaña lo que significa nuestra constitución como partido, pero en el tiempo que corresponda van a emerger, van a salir diciendo cuáles son sus propuestas, pero esperamos que antes de poner los candidatos haya un movimiento también a nivel territorial que diga, oye, queremos hacer las cosas distintos, y que ahí emerjan quienes tengan mayor liderazgo y mayor compromiso para poder ejercer esas labores, no poner la carreta delante de los bueyes, no poner el nombre y que atrás del nombre se junten las personas, sino al revés, que hay una confluencia, y que de esa confluencia, bueno, ¿quiénes son las mejores cartas para poner a disposición de un proceso de cambio? ¿Y qué mecanismos podrían ser esos en lo interno? Porque nos decía, no tiene una estructura a lo mejor vertical, sino que más bien... Que sean los propios miembros de acá quienes digan, oye, vamos a elegir a esta persona para que sea candidato a concejal, por ejemplo, o tenemos una persona disponible para ir alcalde, que se ha pasado en otras regiones, y estamos dispuestos, como es un cargo uninominal y sin segunda vuelta, hay un riesgo de dispersión de votos entre fuerzas que podrían tener algunas propuestas similares. Por lo tanto, ¿por qué no adelantar esa competencia y hacer primarias abiertas? No de un conglomerado político determinado, sino abiertas. ¿Para qué? Para que cuando llegue la elección las fuerzas lleguen unidas a un gobierno local que pueda generar los cambios y no se escude en que no tiene la fuerza en el consejo local o que hay otras cosas que hacen imposible
finalmente realizar las promesas que se hacen. Nosotros estamos para comprometernos con lo que podemos hacer y después ejecutarlo. Y eso al menos se tiene que dar a nivel local. Acá en Antofagasta todavía no existe, para ser honesto, la fuerza de las distintas organizaciones para poder llevarlo a cabo, pero esperamos que en unos meses más sí la exista en las distintas partes del país, incluido Antofagasta. ¿Qué podría gatillar? Solo quedan, estamos casi a fines de enero, febrero bueno, y marzo. Espero que la gente cuando se vaya a vacaciones, si es que se puede ir de vacaciones, porque no todos tienen ese privilegio, puedan reflexionar en este mes de febrero sobre si es que queremos seguir enojándonos con la tele, criticando, me refiero, las noticias que vemos con respecto a la política, con respecto a la corrupción, al tráfico de influencia, a las injusticias que vemos día a día, o si queremos también dar un paso de corresponsabilidad y organizarnos y proponer. Si es que solo nos dedicamos a protestar en el sentido de, no sé, tirarle la rabia a la tele o a la radio cuando escuchamos una noticia negativa, difícilmente después podamos exigirle a los mismos de siempre que van a estar en la papeleta que cambien las cosas. Si es que nos organizamos y proponemos una alternativa, nada nos garantiza que vamos a lograr ese resultado, pero al menos tengamos una chance distinta de hacer las cosas. Y ahí es la apuesta que nosotros queremos hacer, y invitamos a toda la gente que se nos quiera unir y nos quiera sumar. ¿Cuáles son los riesgos de no hacerlo, diputado? Porque en el fondo, si uno ve las estadísticas de cuánta gente ha ido a votar en las últimas elecciones, parece ser que, pese a que esto es un discurso, a lo mejor no es la primera vez que lo escuchamos, de fuerzas distintas a los partidos tradicionales, no logra todavía ser lo suficientemente convocante. Hemos cambiado, ¿cierto?, un sistema binominal, hemos puesto algunas ventajas para en los municipales no cambia, pero lo que sí te puedo decir es que quienes más salen beneficiados de que vote poca gente son los partidos tradicionales que han mantenido el poder hasta este momento. Eso es lo único que es cierto. Ahora, si es que somos capaces de activar a la ciudadanía en torno a una alternativa, que te digo, nada puede garantizar que vayamos a conseguir todo lo que planteemos, pero va a depender de la fuerza que tengamos, la cantidad de probabilidades que tengamos de éxito. Si es que tenemos mucha fuerza, el éxito va a estar más garantizado. Si tenemos poca fuerza, va a ser muy difícil. Entonces, hay un llamado a la corresponsabilidad. Mucha gente en la calle me dice, oye, felicitaciones, sigan así, fuerza. Yo le digo, no necesito las felicitaciones, necesito el compromiso, porque solo con puras derrotas en el Congreso, siendo los únicos que logramos quizás sacar la voz, a veces me dicen tú y Boric están así sacando la voz, bueno, pero perdemos todas las votaciones o muchas de las votaciones. Entonces yo prefiero pasar más desapercibido, pero que ganemos las votaciones con gente que esté comprometida, en vez de ser uno de los pocos que destacan y perder todas las votaciones. Queremos cambiar las cosas, no solamente destacar por ser los disidentes en un Congreso. Y eso a todo nivel de política. Así que llamamos a la gente que se comprometan y no solamente nos quedemos desde la vereda de la crítica, sino también de la acción y la proposición. Usted hablaba, y antes ya para terminar, de esta unión y de esta fuerza. Y acaba de mencionar a Boric, uno pensaba en esta bancada, ¿cierto?, conjunto, un poco se les ha visto quizás separados. No hay a lo mejor un movimiento, algo que se piense en conjunto. Usted lo ha dicho en algunas entrevistas en medios nacionales también, que vienen de corrientes distintas, tal vez. Venimos de corrientes distintas, son historias distintas, algunas sensibilidades distintas, pero a la luz del escenario nacional hay muchas cosas que nos unen y yo espero que, independiente de los procesos que estemos viviendo de consolidación de nuestras orgánicas, en el futuro, ojalá próximo, podamos confluir, porque hay muchas cosas que nos unen. Así que yo al menos respeto mucho el trabajo que tanto él como su organización están haciendo. Yo sé que ellos también tienen respeto por lo que estamos haciendo desde el Congreso, etcétera. Y espero que el tiempo nos vaya mostrando de manera más nítida a las distintas organizaciones que para el marco de la política nacional estamos en la misma vereda. O sea, más disidentes, dice usted. Se necesita más parlamento, más congreso con disidencia. Claro, pero ojalá que esa disidencia sea, en algún momento, no disidencia, sino que sea algo de sentido común mayoritario. Y hoy día, lamentablemente, se ve como disidencia, pero eso también la gente, cuando ellos me dicen, saquen a los viejos de la política, que es una de las frases más típicas que me dicen, yo digo, yo no puedo sacar a nadie de la política. Usted vota, usted puede sacar a otra persona, no nosotros. Entonces ahí también devuelvo la responsabilidad a que los ciudadanos también nos movamos por tener representantes distintos. Gracias, diputada, por acompañarnos acá en la entrevista. Muchas gracias a ti por tu entrevista. Bien, nos reencontramos en una siguiente oportunidad con otro tema, con otras noticias acá en Antofagasta Televisión, como siempre.